para que entiendan qué es la enfermedad de Parkinson, que ciertamente, Karina, ha ido en aumento y en jóvenes sobre todo. Bienvenida, Karina, y bueno, adelante y cuéntanos bien sobre Bueno, este tema. muy buenos días, gracias por la invitación. Eh, bueno, comenzando a hablar sobre la enfermedad de Parkinson, sabemos que es una enfermedad degenerativa, sin embargo tiende a confundirse que cualquier temblor, en efecto, piensen que es Parkinson. Y realmente el temblor del paciente con Parkinson generalmente sucede en reposo y no es el primero de los síntomas que aparece. Generalmente aparecen muchos otros síntomas previos a este que no son fáciles de discriminar por, digamos, la persona común, sino, digamos, un personal entrenado. Nosotros como neurólogos estamos, digamos, pendientes de esos signos clínicos que no son tan evidentes. Una de las cosas que sucede en el paciente de Parkinson es que empieza a tener algo que se llama bradicinesia, que es lentitud de los movimientos. Hay signos motores, signos no motores, obviamente los motores son más evidentes, y entre esos están el temblor, la rigidez y la bradicinesia. La bradicinesia, que es la lentitud, es el cambio que se produce en la persona en que empieza a caminar más lento, habla más lento, los movimientos son más lentos. Cuando la persona camina, se puede notar que el balanceo de los brazos no es simétrico y no lo hace. Entonces, una de las cosas que nosotros siempre vemos cuando el paciente entra es cómo viene caminando el paciente. Al ver cómo camina, ya nosotros podemos empezar a discernir y ver los signos clínicos. Doctora, ¿y ese temblor es en ambas manos o comienza en una u otra mano? Generalmente el Parkinson inicia de forma asimétrica y es una de las características típicas porque hay otros síndromes que son parkinsonismo, es decir, se parecen al Parkinson pero no lo son y comienzan distintos. En el Parkinson se ve que inicia de forma asimétrica, siempre comienza en un lado del cuerpo y luego al avanzar pasa al otro lado del cuerpo. Una cosa que debemos destacar en la enfermedad de Parkinson es que es diagnóstico netamente clínico. No hay un estudio que podamos realizar al paciente que le digamos con ese estudio que tiene el diagnóstico. El diagnóstico es netamente clínico, es decir, no podemos decir vamos a hacer una resonancia que en la resonancia se va a ver si usted tiene o no La Parkinson. enfermedad de Parkinson, el paciente no tiene dificultad en cuanto al movimiento motor como tal, o simplemente hay un trastorno en el tono, o simplemente hay rigidez. ¿Cómo sería eso, doctora? Es decir, el paciente va a tener, depende de cómo sea el grado de la enfermedad o el momento de la evolución de la enfermedad, inicialmente el paciente puede hacer sus actividades del día a día. Sin embargo, va a empezar a notar esta lentitud y el temblor que generalmente comienza en una mano. No comienzan las dos manos al mismo tiempo, siempre es en un solo lado. Al pasar el tiempo, esto se va colocando, digamos, en creciendo, se presenta la rigidez, se presenta la lentitud y la rigidez es la más limitante, es decir, Okay. empieza el paciente a tener trastornos posturales que pueden presentar caídas frecuentes porque no tiene la manera rápida de compensar los movimientos. Es decir, cuando nosotros vamos a caernos, nosotros podemos reaccionar, mover un pie, mover una mano para evitar caer. Como está el paciente rígido, no puede realizar este movimiento de Okay. forma rápida y tiende a caerse. Recuerden que estamos conversando con la doctora Karina Frías, Karina con C, en relación a la enfermedad de Parkinson. Señores, una enfermedad que evidentemente ha aumentado sin duda alguna en nuestra ciudad y, ¿por qué no? Podríamos decirlo porque eso es una tasa referencial en toda Venezuela. Ahora bien, la causa, doctora, de esa enfermedad, ¿qué podríamos decir? Bueno, dentro de las causas, aunque no están dilucidadas totalmente, siempre hay causas ambientales, es decir, está muy ligado al uso de plaguicidas, de pesticidas, con el inicio del Parkinson. En mi experiencia yo tuve 3 años pasando consulta en Machiques y pude observar que allá, comparado con aquí la costa oriental, veía muchísimos pacientes con Ok. Parkinson y se podía decir que los estudios lo corroboran, pero en mi experiencia pude ver que sí hay
Correlación. correlación del uso de plaguicidas, pesticidas con el inicio de la enfermedad. En general se veía en pacientes más jóvenes cuando uno está acostumbrado a verlo en pacientes más o menos de 60 años en adelante. Claro que sí. Y verlo en pacientes más jóvenes uno le llama mucho la atención. Muchas veces se ve ligado desde que no es el uso del contacto directo solamente, sino de que donde hacen o colocan plaguicidas, herbicidas, usan aguas de pozos en esas zonas y toman de esas aguas que están contaminadas. Entonces probablemente esa sea una de las razones que en esos sectores se vea mucho más ese trastorno de movimiento. Es decir, el efecto tóxico, sin duda alguna, es uno de los elementos que también podemos relacionar con probablemente las causas de esta enfermedad. Pero evidentemente hay muchas cosas, doctora, que nos dicen los pacientes y nos llegan incluso a la consulta, que el temblor, todo temblor es Parkinson. No, todo temblor no es Parkinson. Hay muchas causas del temblor, incluso mira, hay tóxicos por medicamentos, que hay muchos medicamentos que a veces los usan de forma desmedida y empiezan a ver estos efectos colaterales, y al retirar el medicamento se pierde el temblor, digamos, se quita el temblor. Hay el temblor esencial, hay temblor familiar, es decir, hay pacientes que tú preguntas y empiezas a ver que el abuelo, que la mamá, que el papá han tenido temblor desde la infancia, fino, que no simplemente es en reposo, y te das cuenta de que es un temblor familiar. No todo temblor es Parkinson, tiene que tener las características completas de la enfermedad. A veces no todas las características se ven tan evidentemente. Por ejemplo, nosotros podemos ver en el paciente incluso la cara. El paciente con Parkinson tiene una cara inexpresiva, tiene un parpadeo que es lento, generalmente la cantidad de parpadeo en un minuto disminuye. Y nosotros logramos ver a ese paciente que llega con una cara que pareciera de póker, es decir, inexpresiva totalmente, y cuando le preguntamos al familiar, él dice, no, es que él se la pasa bravo. Y no es que se la pasa bravo, es de que él ya tiene rigidez en los músculos faciales y por lo tanto ya él no tiene esa expresión o esa facilidad para expresarse mímicamente con los músculos faciales. Entonces vamos a ver esa cara inexpresiva. Entonces son cosas a veces tan sutiles del día a día que se pueden pasar desapercibidos por la persona y por los familiares, que nosotros sí, digamos que empezamos a ver incluso el parpadeo, el cómo tiene la expresión facial, cómo llega caminando, no solamente el que llegue con el temblor. Ahora bien, el paciente que ya es diagnosticado con enfermedad de Parkinson y a veces, bueno, ha ido a un sinfín de consultas a otras especialidades y el paciente tiene dificultad incluso hasta para la marcha, porque es una marcha muy lenta, ¿qué debería hacer ese paciente? Evidentemente acudir a tu consulta, sin duda alguna. A nuestra consulta, pues. Pero en este caso, ¿qué podría hacer el paciente? Bueno, indiscutiblemente el Parkinson tiene tratamiento médico, no hay tratamiento curativo lastimosamente todavía, pero sí hay un tratamiento médico que mejora muchísimo los síntomas motores y también los no motores. El paciente debe acudir a consulta, buscar ayuda con un especialista, porque digamos que nosotros somos lo que el neurólogo está preparado para tratar este tipo de pacientes, y que el medicamento que se usa para esto también tiene algunos efectos colaterales que nosotros sabemos cómo lidiar con ellos, y cómo documentar al paciente para que sobrelleve la enfermedad sin teniendo una mejor calidad de vida, o sea, mejorando ese estado basal con que llegó el paciente. Hay que hacer también, es bueno, digamos, decir de que el paciente de Parkinson no es de que se le da la pastilla y ya, sino de que hay que hacer fisioterapia para el paciente con Parkinson. Es algo que a veces, digamos, es como tedioso, porque sabes, empezar todos los días, hacer un ejercicio, pero es importante reconducir la marcha, que tratemos de hacer la fisioterapia para la marcha. Yo siempre a mis pacientes saben que yo les explico de cómo ponerse, de que traten de caminar como un soldadito, que la pierna derecha con el brazo izquierdo, para intentar de que ese cerebro vuelva otra vez a acostumbrarse a ese tipo de marcha, y eso no solo mejora, digamos, la evolución de la enfermedad,
sino también el estado de ánimo del paciente. Sabemos que la actividad física aeróbica y anaeróbica produce cambios sumamente positivos cerebrales en los neurotransmisores, y casi todos los neurotransmisores en la enfermedad de Parkinson están depletados por culpa de esta enfermedad neurodegenerativa. Entonces es una forma como natural de aumentar estos neurotransmisores. Bueno, y las recomendaciones al paciente ya con enfermedad de Parkinson, doctora. Uno digamos que no se quede en que está rígido, que está inmóvil, sino que busque hacer actividad física, ejercicio, que busque ayuda con los especialistas para que al tener un tratamiento adecuado va a volver a retomar, digamos, sus tareas diarias, puede hacerlas con mayor facilidad porque va a disminuir todos estos síntomas negativos de temblor, rigidez. Y educar también a los familiares sobre esto. Esta clase de programas es sumamente importante porque las personas tienen un estigma de que a veces tienen un temblor, es mucho el temor que tienen en asistir a la consulta, que uno les diga, mira, esto es Parkinson. A veces cuando uno le dice, mira, esto es Parkinson, bueno, fulanito me lo dijo, a mí me lo habían comentado, yo creía, busqué en internet, pero tenían ese temor. Una de las cosas que, a pesar de que el Parkinson es una enfermedad degenerativa, se ha evidenciado que con un tratamiento adecuado, digamos, la expectativa de vida se asemeja a la expectativa de vida de una persona sin la enfermedad de Parkinson. Claro, totalmente. Entonces, la idea es tener el tratamiento adecuado. Si nosotros entre más esperemos en colocar el tratamiento, más avanza la enfermedad, y entonces ahí sí se ve alterada la expectativa de vida de cada paciente. Entonces, indiscutiblemente es asistir a la especialidad que trata este trastorno, hacer actividad física. Hay un estudio que me llamó mucho la atención que se hizo en el 2015 en la Clínica Mayo, en España, que relacionaba el uso de cafeína como preventivo de la enfermedad de Parkinson, aunque es algo controvertido, ¿no? Sí, señor. Es algo que todavía no tiene claridad en el asunto. Sin embargo, digamos, aquí somos la mayoría de la gente cafecera, así cafecera, sí, señor. Y a veces hasta 3 veces al día más. Sí, a veces no, tampoco el exceso, tampoco es bueno. El exceso es pero bueno. digamos que aquí no creo que sea no haya una mucho causa. Parkinson entonces. Exactamente, no sea la causa en esta área, en esta zona. Claro que sí. Estamos con la doctora Karina Frías, enfermedad de Parkinson, el tema que estamos disertando hoy. Recuerden el 0414-677-5045 para su mensajería de texto, y desde luego en vivo a través del Instagram doctora.carinafrío, Karina con C. Bueno, doctora, y los avances que hemos tenido últimamente en relación a la enfermedad de Parkinson, ¿qué nos puedes conversar en relación a eso? Bueno, mira, el Parkinson se describió hace creo que como más de 200 años. Por, digamos, un doctor de apellido Parkinson. En honor a él se llama enfermedad de Parkinson. Después, Jean-Martin Charcot fue el que dijo, bueno, se llama enfermedad de Parkinson en honor a este médico. Inicialmente se sabe de que desde aquellos entonces, en toda la parte científica, se determinó que es disminución de la dopamina, que esta sustancia se da en una zona del cerebro que se llama mesencéfalo, sustancia negra. En esa área debería secretarse una buena cantidad de dopamina, y está deteriorada y no secreta las cantidades adecuadas de dopamina. Sin embargo, últimamente ya también se ha visto que hay algo que se llama corpúsculos de Lewy o cuerpos de Lewy, que también está asociado a otras clases de demencia. Y hay una proteína dentro de estos corpúsculos que es la sinucleína, alfa-sinucleína. Esta proteína se ve ligada ya de forma específica a la enfermedad de Parkinson, que no se ve en otras clases de demencia. Y esta se afecta la serotonina, la acetilcolina, y por eso vemos también síntomas no dopaminérgicos, es decir, no motores, en la enfermedad de Parkinson, que sí, cuando entre más avanza van a ver que el paciente puede tener algo de deterioro cognitivo, empiezan a olvidarse de las cosas, cambios de humor, la habilidad emocional, que ya son consecuentes de esta otra hallazgo, que fue digamos, el último avance que se ha descubierto sobre esto.
Si llegaste hasta el final del video, te invito a suscribirte y a seguirme en mis redes sociales como @Giuseppi Ferrer. Si te gustó el video, no olvides compartir, dejarme tu like y tu comentario. En sintonía con la salud.